Hola, yo soy Josefina Forastieri, soy abogada con formación en mediación. Soy magíster en Sociología Jurídica con orientación en organizaciones gubernamentales y actualmente también me desempeño como becaria de investigación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente estoy trabajando con una beca doctoral y en el marco de esta beca doctoral me encuentro realizando el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Vengo trabajando en esta beca de investigación bajo la dirección de la profesora Marcela Rita Gajate, y en el marco de mi trabajo de investigación me encuentro llevando adelante un proyecto que se denomina Mediación y daños y perjuicios en accidentes de tránsito, obstáculos y limitaciones para la efectiva composición del conflicto. Un poco de lo que trata mi trabajo de investigación tiene que ver justamente, como su nombre lo indica, en analizar un poco la implementación de la Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria en la provincia de Buenos Aires, y de describir y exhibir una de las problemáticas principales o fundamentales que yo considero a partir de la implementación de esta ley. ¿Por qué este trabajo se titula así y cuál es la importancia de alguna manera de vincular la mediación con los casos de daños y perjuicios en accidentes de tránsito? Bueno, de alguna manera lo que ha sucedido es que a partir del año 2012 en la provincia de Buenos Aires se implementó la Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria, la Ley 13.951, que de alguna forma puso en funcionamiento, en marcha, una instancia previa a la promoción de la demanda en sede judicial en todas aquellas causas que tuvieran por objeto cuestiones disponibles para los particulares. Es decir, que el objeto del conflicto sea materia mediable o materia negociable, digamos, por los actores. En el devenir de su implementación, la mediación ha suscitado distintas valoraciones en el campo jurídico. Por un lado encontramos aquellos operadores jurídicos que de alguna forma se manifiestan a favor de la implementación de la mediación, es decir, consideran que la mediación amplía el efectivo acceso a la justicia, otorgándole al justiciable una instancia donde se constituye en protagonista de la resolución de su conflicto. Hablan también de una cuestión de empoderamiento del justiciable y de un método que de alguna forma promueve lo que tiene que ver con la construcción de la paz social. Y por otro lado, los que sostienen una tesitura de alguna forma opuesta a esta, que es aquellos operadores jurídicos que consideran que en realidad implementar un tránsito previo y obligatorio a la instancia judicial constituye nada más y nada menos que un obstáculo al acceso a la justicia que le ocasiona al justiciable pérdida de tiempo y dinero en la solución de su conflicto. Pero bueno, independientemente de la valoración que han tenido los operadores jurídicos en torno a esta situación, los estudios respecto al funcionamiento de la mediación han sido escasos, es decir, aquellos que han analizado la implementación de esta ley se han sostenido de alguna forma en el análisis de estadísticas, que son estadísticas que recogen algunos organismos oficiales, que de alguna forma yo voy a explicar más adelante qué características tienen, que principalmente son dos. Por un lado, la Oficina de Estadísticas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y por otro lado, el sistema informático Mediare, que funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo, es decir, del Ministerio de Justicia de la provincia. Ahora bien, digamos, las estadísticas nos representan una situación y nos dan información respecto del funcionamiento de esta nueva ley, de esta nueva instancia. Pero si se profundiza un poco más en el análisis de estas estadísticas para ver, digamos, cuáles son las causas que llegan a mediación, en qué medida, digamos, cuál es la incidencia de cada una de las materias, y en el discurso también de los operadores jurídicos que ponen en marcha esta ley y quienes trabajan en el ámbito de la mediación, se observa, digamos, que en el devenir de su implementación ha surgido una problemática concreta, puntual, que tiene que ver
con la intervención de compañías de seguros en el espacio de la mediación, ¿sí? Puntualmente, compañías de seguro que intervienen en casos derivados de accidentes de tránsito, es decir, daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito. Esta intervención o estos casos de alguna forma suscitan una problemática puntual porque ponen en crisis a la institución de la mediación respecto de que se ha valorado o se ha cuestionado la eficacia y la utilización o la utilidad del método. En este sentido, digamos, lo que sucede, es decir, por qué es una problemática tan puntual, a esta pregunta se responde pensando en, bueno, qué es lo que sucede, ¿no?, con las compañías de seguro en este espacio. Básicamente se ha observado que alrededor del 70% de las causas que llegan a mediación son de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito en los que intervienen al menos una compañía de seguros y más allá de la incidencia, de la gran incidencia que tienen estos casos, se ha observado que, o al menos los mediadores comentan, que las compañías de seguro tienen un comportamiento habitual y generalizado que se traduce en presentarse a la etapa de mediación con expresas directivas de cerrar la instancia sin avanzar, digamos, en la posibilidad de un acuerdo. Esta situación se ha contrastado, se ha valorado y analizado con algunas variables que también se han recolectado de diferentes maneras y que se vinculan, por supuesto, con esta problemática, que tienen que ver, por un lado, con que los tribunales de la Ciudad de La Plata, a la hora de repotenciar los montos en sede judicial, han decidido aplicar en la mayoría de los casos la tasa pasiva, ¿sí?, para la actualización de los montos. Con lo cual, la utilización de estas tasas tan bajas y con los periodos de tiempo que transcurren entre el inicio de una causa y su finalización y los procesos inflacionarios que vivimos en nuestro país, de alguna forma parecería ser que funcionan como una ecuación económicamente favorable para los intereses de las compañías de seguro, que no les convendría en principio abonar o avanzar en un acuerdo en una instancia de negociación o de mediación, ¿sí?, sino que parecería haber ahí algún interés de alguna forma económico en la judicialización de los conflictos. Respecto un poco de lo que tiene que ver con la perspectiva de abordaje de esta investigación que vengo llevando adelante, es decir, el marco teórico, mi investigación de alguna forma reúne tres lineamientos teóricos que yo considero fundamentales. Por un lado, trabajo con los estudios interdisciplinarios del derecho con enfoque crítico, algunas teorías como por ejemplo autores como García Villegas, Wolmer, Boaventura de Sousa Santos, que de alguna forma proponen hacer un estudio, digamos, de estas problemáticas, estableciendo algunas conexiones entre lo jurídico y lo social, y de alguna manera analizando estos problemas y utilizando herramientas provenientes de otros campos disciplinares que exceden al ámbito jurídico y que se relacionan, por ejemplo, con el ámbito de la sociología, la filosofía, digamos, y otros múltiples campos de conocimiento que complementan el abordaje de esta problemática. Como un segundo lineamiento teórico, se utiliza lo que tiene que ver con la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, que nos permite hacer un análisis un poco más integral de todos estos elementos que se empiezan a mover y a identificar dentro de lo que es el campo jurídico, y se complementa o se termina de cerrar este abordaje teórico con la teoría de conflictos de Remo Entelman, que nos permite trabajar con algunas categorías muy puntuales referidas concretamente a lo que tiene que ver puntualmente al ámbito de la mediación, y principalmente con una categoría que yo utilizo mucho en mi investigación, que tiene que ver con la posibilidad de existencia de conflicto entre conductas permitidas versus permitidas, es decir, salirse o apartarse de la noción de conflicto por fuera del entendimiento del conflicto como fenómeno de litigio, ¿sí? Con lo cual, un poco el abordaje de este tema se sitúa de alguna forma
en un análisis que no pretende vincular solamente aspectos meramente jurídicos o el análisis procesal de esta problemática, sino que, como decíamos recién, involucra otros aspectos sociales, humanos, económicos que también configuran esta problemática puntual. Un poco pasando en limpio esto que vengo trabajando y más puntualmente trabajando sobre los objetivos que son parte de esta investigación. Como decíamos, es exhibir y describir una problemática que tiene que ver con la mediación y los daños y perjuicios, pero también me he planteado algunos objetivos más específicos que tienen que ver con indagar, digamos, la incidencia de los daños y perjuicios en accidentes de tránsito en la etapa de mediación, por supuesto haciendo hincapié en aquellos daños y perjuicios en los que intervienen compañías de seguros, en analizar las estrategias que toman las compañías de seguros en relación a la mediación, digamos, con la intención un poco de poder describir cuál es el comportamiento habitual y generalizado que éstas tienen, examinar las relaciones contractuales que se establecen entre las compañías de seguros y sus asegurados, indagar en los posibles conflictos de intereses que puedan llegar a suscitarse entre las compañías de seguros y sus asegurados en esta relación, que después vamos a describir un poco qué características tiene y cómo se da. Analizar y reconocer qué relación existe entre el tipo de actor, entre el tipo de tasa que se aplica en sede judicial para la repotenciación de los montos y la judicialización o no de los conflictos, para finalmente, digamos, investigar cómo es que se resuelven estos casos en el Departamento Judicial La Plata. Estos objetivos yo los vengo llevando adelante a través de un diseño metodológico que de alguna forma, como decía recién, es una investigación de tipo exploratorio y descriptivo, porque la mediación se pone en marcha hace más o menos 7 años, con lo cual son pocas las investigaciones que hay sobre el tema, y la necesidad de describir cómo se viene desenvolviendo la implementación de la mediación es muy importante en este punto. Y me he propuesto también un involucramiento constante con el campo, con lo cual vengo trabajando de manera muy empírica en esta investigación. Y la mayoría del trabajo empírico o el trabajo de campo que vengo realizando lo he hecho en el Centro de Mediación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que funciona dentro de lo que es el Instituto de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que reúne de alguna forma alrededor de 11 mediadores de la matrícula que reciben periódicamente mediaciones sorteadas de lo que es la Receptoría General de Expedientes, y que de alguna forma el instituto nos permite a los que somos becarios y tesistas realizar nuestras investigaciones y utilizar este espacio donde se visualiza la práctica concreta para el desarrollo de nuestros trabajos. Y bueno, por la complejidad del tema, de alguna forma me he diagramado 2 diseños metodológicos para abordar esta investigación, que se ha desplegado en 2 partes. Un primer diseño que tiene que ver con un diseño sincrónico, donde he realizado en el Centro de Mediación observaciones de audiencias. Actualmente llevo monitoreada 78 audiencias de mediación, puntualizando principalmente en lo que tiene que ver con aquellas donde intervienen compañías de seguros de accidentes de tránsito. Y en el marco del desarrollo de estas audiencias he realizado también encuestas a abogados y abogadas que vienen a las mediaciones a acompañar a los justiciables, y también a los propios justiciables, porque considero desde mi punto de vista que es importante, si analizamos la implementación, la utilidad o la eficiencia de una política pública, conocer de alguna forma cómo repercute esto en los justiciables, ¿no?, que son los principales destinatarios de estas instituciones. Y una segunda etapa que tiene que ver, o que ha tenido que ver, con un diseño diacrónico, que es el estudio de casos longitudinal, así lo he llamado en mi investigación, de alguna forma porque he advertido que
las estadísticas de las cuales hablamos al principio, que son de alguna forma las que nos daban alguna pauta de cómo venía implementándose la ley de mediación prejudicial obligatoria en la provincia, yo he identificado que estas estadísticas, por ser recolectadas por dos organismos diferentes, como decíamos, por un lado la Suprema Corte de Justicia de la provincia y por el otro lado el Mediare, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, no entrecruzan la información, es decir, la información termina por no ser congruente, porque la toma del dato está fragmentada, es decir, la Suprema Corte de alguna manera recolecta cuáles son las causas que se inician dentro de la Receptoría General de Expediente y cuáles se reingresan luego de transitada la etapa de mediación. Y por otro lado, el mediare registra aquellas mediaciones que ingresan al sistema y cuáles son los tipos de cierre que se dan en esa instancia y efectivamente cuáles se cierran. Pero esta información o estas estadísticas no se entrecruzan, ¿sí? Y al no haber un seguimiento causa por causa, no sabemos de cuáles de todas estas causas estamos hablando en diferentes periodos, con lo cual me ha llevado a la necesidad de construir una muestra de casos, que también lo he hecho a través del Centro de Mediación de la Facultad, que bueno, es uno de los dos centros oficiales que funcionan en el Departamento Judicial La Plata, y he perseguido causa por causa cuál ha sido o cuáles han sido todos estos movimientos que se han venido desarrollando desde el inicio de este conflicto hasta su finalización o algunas posibles formas de resolución o determinación que también se han valorado o identificado con algunas categorías que he venido trabajando en la investigación. Para ir finalizando un poco, esta investigación ya tiene algunos resultados parciales, principalmente lo que tiene que ver con los objetivos que leí recién. Todos los objetivos se han cumplido y ya hay resultados concretos de cuál es la incidencia real de estos casos, cuáles son las estrategias de las compañías de seguros, cuáles son las relaciones contractuales que existen entre las compañías de seguro y sus asegurados y cuál es la vinculación entre las compañías de seguro en estos casos puntuales y la vinculación entre la aplicación de tasas bancarias en sede judicial, la demora judicial y la situación inflacionaria en nuestro país. Y también, justamente por el trabajo de campo que he realizado, se han desprendido algunos resultados que yo llamé resultados vinculados, que nos permiten un poco seguir profundizando, ¿no?, en el análisis de este trabajo y que me parece interesante un poco compartirlo, que han sido algunos de estos resultados vinculados, por ejemplo, la percepción que tanto los operadores jurídicos tienen del sistema, la valoración del sistema, pero no solamente los operadores jurídicos, sino también la percepción que tienen los justiciables, como decíamos hoy, los propios destinatarios de este sistema, cuáles son las expectativas que han tenido las partes a la hora de llegar o acercarse a una etapa como es la instancia de mediación, que es una etapa que en teoría es pensada para que las partes asuman el protagonismo y que puedan resolver sus diferencias en este marco. Yo trabajo una categoría que tiene que ver con lo que es la desnaturalización del rol del mediador a partir de la intervención de las compañías de seguros en las mediaciones de este tipo. Se han analizado también las estadísticas en distintos departamentos judiciales que tienen criterios de aplicación de tasas bancarias diferentes en lo que es la repotenciación de los montos, y se ha analizado también cuáles son las políticas de las compañías de seguros más habituales. Los resultados parciales que les comentaba y estos resultados vinculados se encuentran publicados, cualquiera que los pueda o que los quiera que quiera acercarse, digamos, que los quiera leer, puede hacerlo a través de la tesis que se denomina, es la tesis de maestría, que se denomina Mediación y Daños y Perjuicios en Accidentes de Tránsito. Está publicada en el repositorio de nuestra universidad, que es el CEDICI, y de alguna forma ahí van a poder profundizar un poco más en esto que
que les he ido comentando. Por supuesto que esta investigación sigue en curso y alguna de estos resultados vinculados son algunas líneas de investigación que actualmente me encuentro desplegando en lo que es mi tesis de doctorado en esta misma facultad.